Bienvenido a tu espacio de cursos didácticos Solución Paso a Paso, Español, quinto grado, Práctica Social del Lenguaje 5. Elaborar un compendio de leyendas. El propósito de esta práctica social del lenguaje es elaborar un compendio de leyendas para integrarlo al acervo de la biblioteca del salón. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Lo que conozco. ¿Conoces la leyenda de La Llorona? Sí. ¿Te han contado la del Callejón del Beso? ¿Y de la Barranca del Diablo? ¿Cuáles leyendas se cuentan en tu comunidad? Si alguno de tus compañeros o tu maestro conoce alguna, compártanla. La leyenda del Callejón del Beso. Carmen era la hija única de un padre celoso, estricto y violento que la tenía alejada y aislada de la sociedad, para que el amor de otro hombre no se la arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue que conoció a don Carlos, un humilde minero, con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato cerca de su casa. Pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento, para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre, pues éste aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía, así que Carmen le pidió a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a don Carlos, en la cual le advertía sobre los planes de su padre. Don Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco, bien podía tocar la pared de la casa de enfrente. Así que si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones, y así, entre los dos, poder encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando, averiguó quién era el dueño de la casa, y se la compró a precio de oro. Así, aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y don Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones. Hasta que un día el padre escuchó murmullos en la habitación y encontró a la pareja reunida. Enfurecido y violento como era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, don Carlos se enmudeció de espanto y solamente dejó caer en las manos de su amada un tierno beso. Pocos días después, don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. La Barranca del Diablo y su leyenda. Las leyendas son narraciones de hechos sobrenaturales que se generan en determinada región y que se transmiten de generación en generación, ya sea de forma escrita u oral. En el caso particular de la leyenda de la Barranca del Diablo, se intenta explicar el motivo de las altas temperaturas y de la cantidad de accidentes automovilísticos en la carretera que une las localidades de Uruapan y Apatzingán. ¿Qué cuenta la leyenda de la Barranca del Diablo? El trasfondo de la leyenda es la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, personificadas por el diablo y San Pedro. La leyenda cuenta cómo San Pedro encerró al diablo en lo profundo del barranco para evitar que éste le hiciera daño a la gente, y cómo el diablo se las ingenió para molestar a los seres humanos e incluso desde las profundidades. La Barranca del Diablo y su leyenda. Harto de las maldades que el diablo hacía a las personas que recorrían la carretera de Uruapan hacia Apatzingán, San Pedro decidió darle un escarmiento. Para esto, lo buscó día y noche, hasta que lo encontró en los barrancos de Lombardía, región que es tan caliente como el Averno mismo. Entonces, definitivamente la lucha entre el bien y el mal comenzó. En esta larga persecución, en la cual San Pedro aventajaba al diablo, el demonio se fue arrinconando hasta que cayó al fondo del barranco. Cuando San Pedro se dio cuenta del escondite del diablo,
saltó por encima del barranco. Al saltar, las huellas de sus sandalias se grabaron en un tipo de barda natural. Desde entonces, todos los que pasan por la carretera pueden ver las huellas de sus sandalias a un lado del puente de Lombardía. El demonio no cesa en sus intentos por escapar del fondo del barranco. Con cada intento, su furia aumenta considerablemente, por lo que lanza enormes llamaradas de fuego que producen un calor casi insoportable en toda la región. Algunos aseguran que este aire es tan caliente que hasta los automóviles que transitan por la carretera cercana al barranco se calientan y prenden fuego. Los pobladores tratan de no circular de noche por este paraje, ya que aseguran que las llamaradas son tan potentes que toman la forma de la cara del diablo, transformándose en un espectáculo espeluznante. Dicen que se escucha gritar al demonio mientras lanza amenazas a San Pedro, diciéndole que no ahorrará esfuerzos hasta alcanzar con su fétido aliento cada rincón de la región. Desde el momento en que San Pedro logró encerrar al demonio, las altas temperaturas son insoportables en Puruarán, Caracuaro, Huacana, Huetamo, Churumuco y muchos otros lugares michoacanos. De leyenda. Las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, entre otras cosas. Acude con las personas mayores de tu comunidad y pregúntales si saben alguna leyenda como la calle del Indio Triste, la quemada o cualquier otra. Pídeles que te la cuenten y te digan quién se las compartió y si saben cuándo ocurrieron los hechos y en qué lugar. La calle del Indio Triste. Dicen que por lo que hoy es la calle Gante en el centro histórico de la ciudad, vivía una familia venida de España, muy adinerada y de unas costumbres muy recatadas, como se estilaba en esa época. Esta familia tenía a su servicio muchísimos criados para atender todas y cada una de las necesidades de la gran casona. Entre esos sirvientes estaba un hombre indígena alto y fornido, cuyo nombre nadie conocía, pues todo el mundo le decía el indio. Un día llegó desde España la hermosa hija mayor de la rica familia, joven que estaba educándose en Europa. Al encontrarse de vacaciones, decidió pasar la temporada con su familia aquí en la Villa de León. Al llegar a su ostentosa casona y encontrarse con el indio, sufrieron la desdicha de quedar profundamente enamorados uno del otro al verse por primera vez, por lo que iniciaron una tormentosa relación secreta que tuvo como resultado un embarazo. Cuando los padres se enteraron, fue tanto su enojo y desilusión que al indio lo mandaron golpear severamente, hasta dejarlo desfallecido, y lo botaron como trapo viejo a la calle, quitándole además el trabajo. A la hermosa hija, cuya ilusión se había desmoronado, la encerraron en un cuarto frío y oscuro en un rincón de la casa, ocultándola para que ni la servidumbre la viera. Los padres se dedicaron a decir a sus amistades que la hija había vuelto repentinamente a España. El indio, moribundo por la golpiza y melancólico por no saber nada de su amada, se sentó a rastras y triste a las afueras de la casona por semanas enteras sin moverse, con la esperanza de volver a verla, pues él sabía que era mentira, que su amor estaba lejos de él. El tiempo pasó y el indio triste seguía sentado, hasta que un día lo encontraron muerto, y seguramente murió de las heridas de la golpiza, del hambre y la tristeza que no lo dejaban, y más seguramente murió de amor por su amada. La joven murió también con el fruto del amor prohibido en su vientre. Al no poder darle sus padres cristiana sepultura, la emparedaron en su casa para seguir guardando su vergonzoso secreto. La leyenda de Beatriz la Quemada. Beatriz, quien después sería conocida como la Quemada,
estaba destinada a casarse con Martín, a quien no le importó matar a todo aquel que se le quisiera acercar a su noble doncella. La belleza de la quemada iba más allá de su hermoso rostro. Cuenta la leyenda de Beatriz, la quemada, que en la época colonial una joven muy bonita, de facciones finas, tez blanca, cabello largo, vivía con su padre, don Gonzalo Espinosa de Guevara, un hombre adinerado y muy reconocido. La joven adolescente, al ser muy bonita, tenía a muchos hombres detrás de ella, y día con día buscaban cotejarla. Y es que no solo era su belleza lo que los atraía, pues también era muy noble y bondadosa. Su padre, al darse cuenta de la situación, no permitiría que su hija tuviera una relación con cualquiera, por lo que ella, muy obediente, hacía caso de las palabras de don Gonzalo, y de una forma muy amable los rechazaba. Un día llegó de Italia Martín, un joven muy apuesto, el cual al ver a Beatriz se enamoró de ella, y se planteó conquistarla como diera lugar. Él pensó que lo primero que debía hacer era eliminar a todos los pretendientes que estaban detrás de su bella conquista. Así es que cada noche esperaba sobre la calle de Jesús María en la Ciudad de México, en donde se localizaba la casa de ella, para batirse en duelo con quienes se aparecían por ahí y también para tratar de conquistarla. Beatriz, al darse cuenta de las batallas que cada noche acontecían fuera de su casa y de que diariamente había un caballero muerto al abrir la puerta, tomó una terrible decisión para terminar con todos estos sangrientos actos. Un día que su papá no se encontraba en casa, tomó un carbón, lo puso al fuego y al estar al rojo vivo decidió quemarse la cara para quedar desfigurada, y que de esta manera nadie se fijara en ella. Los gritos de dolor se escucharon por toda la casa, por lo que los sirvientes acudieron a auxiliarla, y al llegar su papá recibió la alarmante noticia. Martín, al enterarse de la tragedia, acudió a visitarla, y después de que su padre se negara en muchas ocasiones para que la viera, el noble joven decidió confesar que él amaba a Beatriz, por lo buena y noble que era. Don Gonzalo, al escuchar esto, de inmediato aceptó una relación entre él y Beatriz, que se encontraba perdidamente enamorada de Martín. Pasó poco tiempo para que llegaran al altar. Cada que Beatriz, la quemada, salía a la calle, llevaba cubierto con un velo su rostro desfigurado. En ocasiones la gente se asustaba, pero al darse cuenta de quién se trataba, el miedo desaparecía. Toma nota de las respuestas para que recuerdes los detalles de las leyendas. Escribo la tradición oral. En tu cuaderno, anota una de las leyendas que te contaron. Asegúrate de que se entienda lo que escribiste y recuerda revisar la ortografía. Al final, puedes utilizar ilustraciones. Guárdala porque la emplearás más adelante. Una de las leyendas que me contaron, La Llorona. La sola mención de La Llorona causa calosfrío a los niños y a las muchachas de cierta edad y hace santiguar a las viejas. La Llorona es en todas partes una mujer que se aparece después de muerta, a ciertas horas de la noche, recorre los barrios más apartados de todos los pueblos, dando lastimosos alaridos, llega a las tapias de los cementerios y allí se convierte en humo, según la opinión general, sin que nadie pueda asegurarlo bajo su palabra, porque al oír los alaridos se cierran las puertas, ventanas y mirillas como por encanto, y no hay quien ceda a la tentación de investigar lo que pasa en la calle. La Llorona escoge por lo común las noches de luna para sus excursiones, y se aparece vestida de blanco y con el cabello suelto. La Llorona es a veces una joven enamorada, que murió en vísperas de casarse, y trae al novio la corona de rosas blancas que no llegó a ceñirse bajo el velo nupcial. Es a veces la viuda que sucumbió entre los horrores de la miseria y viene a llorar la suerte de sus infelices huerfanitos. Es la esposa muerta en ausencia del marido, a quien trae el beso de despedida que no pudo darle en su agonía. No han faltado en algunos pueblos quienes intrépidamente quieran desengañarse de la Llorona. Le esperaron en el escampado que hay a orillas de la población y cerca del bosque, en cuyos laberintos suele internarse. Eran ya las altas horas de la noche. La luna brillaba cercana al occidente,
Las hojas de los árboles no se movían. Después interrumpieron el silencio los aullidos lejanos de los perros. Cesó enseguida todo rumor. Se hizo oír más tarde un gemido a corta distancia. Se les erizó el cabello a los jóvenes y alistaron palos y espadas como si éstos pudieran defenderlos del espíritu. La mujer, con su ropa blanca como la nieve, suelto el negro cabello, se adelantó con paso firme. El más valiente de los que la esperaban quiso asirla de un brazo, pero halló que era impalpable. Los demás, un tanto acobardados, quisieron herirla, pero la muerta dio un segundo gemido. Le vieron el rostro, era bella y derramaba una tras otra gruesas lágrimas. Entonces se apartaron dejándole libre el paso. Los jóvenes quedaron aterrados. La Llorona se internó en el bosque. Ellos a toda prisa regresaron a sus casas. Las leyendas del México antiguo. Te presentamos dos narraciones para que conozcas historias de personas, lugares, objetos o acontecimientos que se convirtieron en leyenda. Lean en voz alta los siguientes textos: La mulata de Córdoba, las criptas de Cagua. Primer texto. La mulata de Córdoba. Platican que en los tiempos de la colonia vivía en la ciudad de Córdoba, Veracruz, una mujer joven de gran belleza y piel morena, a la que llamaban la mulata. Se decía que tenía tratos con el mismísimo diablo, ya que se conservaba joven y hermosa a pesar del paso de los años. Además, se rumoraba que era capaz de volar, curar enfermedades de todo tipo, hacer que los hombres se enamoraran perdidamente de mujeres por las que anteriormente no sentían ningún interés, y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos aseguraban que la habían visto en la Ciudad de México y en Córdoba el mismo día y a la misma hora. Aunque muchos creían que la mulata era una hechicera con grandes dotes en las artes oscuras, había algunos que pensaban que todo lo que se decía eran solo rumores causados por la envidia que provocaba su belleza. Otros aseguraban que la mulata poseía varios barriles llenos de oro y que había personas que la difamaban para lograr que el Santo Oficio, un tribunal encargado de velar por las buenas costumbres, la apresara y así poderse quedar con el oro. Incluso había unos pocos que comentaban que el desprestigio de la mulata había sido promovido por uno de sus enamorados, un noble caballero español que ostentaba un importante cargo público y al que la joven mujer había desairado. Nunca se logró descubrir bien a bien quién o quiénes habían presentado la denuncia. Lo que sí se sabe fue que un día llegó el alguacil del Santo Oficio con una orden de aprehensión que manifestaba que la mulata era acusada de practicar la hechicería y de tener tratos con el Señor de las Tinieblas. La mujer fue llevada a la cárcel de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Tiempo después se entabló un juicio en su contra. A este asistieron varios testigos que aseguraban haberla visto volar en varias ocasiones, por encima de las casas y edificios de Córdoba. Otros juraron que la mujer realizaba rituales satánicos para curar a las personas. Tras varios días de juicio, los inquisidores la declararon culpable y la condenaron a morir en la hoguera. Días después, corrió el rumor de que la mulata, haciendo honor a su fama de hechicera, había conseguido escapar de la mazmorra en la que se hallaba encerrada. Hubo cientos de hipótesis sobre cómo había conseguido escapar. Algunas eran más o menos sensatas y otras totalmente descabelladas. La forma en que se escapó seguiría siendo un misterio de no ser porque uno de los carceleros fue testigo del escape. Así fue como sucedió todo. Cuando la mulata fue ingresada en su nueva celda, tras el veredicto y sentencia, los carceleros comenzaron a temer su cercanía. Solo de día se atrevían a llevarle una escudilla con comida, y en cuanto la pasaban por debajo de los barrotes, corrían para alejarse de la celda. Sin embargo, un día uno de los carceleros se armó de valor y fue al calabozo. Cuando llegó, la mulata dibujaba en uno de los muros las últimas líneas de una hermosa barca con un trozo de carbón. En cuanto ésta notó la presencia del guardia, giró sobre sus talones y observándolo fijamente le preguntó qué le parecía la embarcación que había dibujado. El carcelero le respondió que era la mejor balsa que había visto en su vida, la más hermosa.
La mujer lo observó nuevamente y con voz calmada le preguntó si le faltaba algo a su navío, y éste respondió que solo le faltaba navegar. Eso puede arreglarse, comentó la mulata. Es imposible, respondió el celador. Es lo que tú crees, aseguró la mujer, y de un salto entró en la embarcación que poco a poco comenzó a navegar hacia una de las esquinas del muro. Y llegando a la unión entre las dos paredes, comenzó a desaparecer de la vista del testigo. El guardia sintió que se le helaba el cuerpo y con los ojos desorbitados alcanzó a observar cómo la mulata se despedía con la mano antes de desaparecer por completo. Texto 2. Las criptas de Cahua. Leyenda maya, México. Pues cuentan que en el pueblo de Cahua, al sur de la provincia de Valladolid, hay unas criptas profundas cuyas galerías subterráneas y extensas forman un verdadero laberinto, donde nadie se atreve a penetrar. Lo cierto es que nadie nunca las recorrió en su totalidad, pues hasta se dice que una de ellas tiene una longitud de 24 kilómetros. Y cuentan que cuando uno está cerca de ellas y se dice algo, el eco lo repite interminablemente. Los más viejos del pueblo aseguran escuchar con claridad una voz que pregunta en lengua maya, ¿me quieres? Y estas palabras de respuesta, como las plantas al rocío de los cielos, como las aves al primer rayo del sol matinal. Ellos son los únicos que conocen la leyenda que se relata sobre esas criptas. Y como me la contaron, la cuento. Vivía en el reinado de Chichén el cacique Quinzoc, padre de una preciosa muchacha llamada Oyomal, que quiere decir timidez. Muchos eran los que la querían para casarse, pero ella se mostraba amable y nunca elegía a ninguno. Entre los pretendientes destacaron enseguida Ase y Kai, dos príncipes hermanos que deseaban tanto tener a la princesa para sí que se odiaban entre ellos. Tanta era la furia que tenían que Quinzoc temía que si la princesa se decidía por uno de ellos, comenzara una guerra por parte del otro. Pero mientras, Yacuná, la diosa del amor, ya estaba trabajando. Oyomal no pudo resistirse a las palabras de Kai. Quiero que seas vista de verdad, muy bella, porque habréis de pareceros a la humeante estrella, porque os deseen hasta la luna y las flores de los campos. Así que a él le entregó su corazón. Ase, encolerizado por la fortuna de su hermano, mandó a sus guerreros a pelear contra él. Llegaron justo cuando Kai le juraba su amor a la bella Oyomal. Lo apresaron y lo encerraron en una cripta, mientras la dama era conducida al recinto de las vírgenes de Chichén Itzá, y el cacique Quinzoc fue encerrado en el santuario de Mutul. Ase seguía teniendo mucha rabia y cólera, pero el amor por Oyomal seguía creciendo dentro de él, y siguió cortejándola. Todas las mañanas acudía al recinto de las vírgenes y le hablaba de sus sentimientos. Ella permanecía silenciosa. Todavía sonaban en sus oídos los bellos versos de Kai, y la pregunta que le había hecho después, ¿me quieres? Entretanto, Kai en la cripta se repetía una y otra vez las palabras que ella le había contestado, como las plantas al rocío de los cielos, como las aves al primer rayo del sol matinal. En su desesperación, Kai comenzó a construir un túnel que lo llevara desde su prisión a la de su amada. Un día llegó hasta ella, y Oyomal pudo escuchar otra vez de los labios de Kai, ¿me quieres? Cuando entrelazaban sus manos entraron en el recinto los guerreros de Ase para prender al fugitivo. Los amantes tuvieron tiempo de entrar al laberinto por donde había salido Kai, pero los guerreros los atraparon y les dieron muerte allí mismo. Es por esto que en los días de brisa sus frases de amor pueden escucharse cerca de la cripta. Esta leyenda se cuenta en la península de Yucatán, al sureste de México, y proviene de la cultura maya. El nombre de Yacuná, la diosa del amor, está formado por Ya, dolor, y Cuná, amor,
lo que quiere decir que el amor contiene también el dolor. El poema que le recita Cay, Notlazotla, amada mía, ha sido tomado de los cantares de Dezitbalche, uno de los pocos documentos líricos escritos que se conservan de la cultura maya. Cuentos y leyendas hispanoamericanos, selección, adaptación y comentarios de Ana Garralón, México, Sepp Larousse, 2007, páginas 234-236. Después de leer, contesta las siguientes preguntas. ¿En qué tiempo histórico ocurren? La mulata de Córdoba durante la colonia, cuando la Inquisición se estableció en la Nueva España. Las criptas de Cagua en la época de los reinos mayas, antes de la conquista y la colonia. ¿En qué lugar acontecen los hechos? La mulata de Córdoba en la ciudad de Córdoba en el estado de Veracruz y en la Ciudad de México. También se narran apariciones en diferentes lugares de la Nueva España que no se especifican. Las criptas de Cagua, al sur de la provincia de Valladolid, en Yucatán. ¿Qué sucesos son tomados de la realidad? La mulata de Córdoba, en la ubicación temporal y espacial de la Inquisición durante el establecimiento de la Nueva España. Las divisiones geográficas del territorio. La descripción de la mulata, que era una joven mestiza. Nombre de una casta establecida desde la conquista. Las criptas de Cagua. Oyomal era una preciosa muchacha hija de un cacique. La estructura del gobierno maya y su relación con los territorios que ocupó la civilización maya en el país. Las criptas subterráneas en Valladolid, Yucatán. También son reales el nombre de Yacunap y el documento lírico de los cantares de Silbalche. ¿Qué características fantásticas están presentes? En la mulata de Córdoba, los poderes sobrenaturales o sobrehumanos atribuidos al personaje de la mulata. En las criptas de Cagua, la presencia eterna de las palabras articuladas por los personajes en las criptas. Otras características fantásticas son bruja, hechicera, pacto con el diablo, que la mulata había volado hasta Manila. La realidad y la fantasía en las leyendas. En grupo, comenta si crees que los hechos narrados en las diferentes leyendas sucedieron o no. Argumenta tu opinión. En la leyenda los personajes y los lugares sí existieron, y no relatan sucesos extraños y sobrenaturales. Con tu maestro, identifica elementos reales y fantásticos en cada una de las leyendas. ¿Cómo podemos diferenciar lo real de lo imaginario y fantástico, o lo posible de lo no posible? La forma más sencilla de diferenciar lo real de lo imaginario es que las cosas reales pueden ser percibidas por los 5 sentidos, es decir, oído, olfato, gusto, tacto y vista, mientras que lo imaginario y fantástico es percibido solo por la imaginación de quien lo está creando. ¿Cómo podemos diferenciar lo posible de lo no posible? Cuando existe cierta probabilidad de culminar algo, se puede decir que es posible realizar cierta cosa. Lee en voz alta leyendas de otras culturas. El monstruo del lago Ness. Esta leyenda forma parte del folclore escocés y cuenta la historia de una criatura gigante con apariencia prehistórica, que apareció por primera vez en el siglo XVI en el lago Ness, pero que ha sido vista incluso en épocas recientes. La leyenda retomó fuerza cuando aseguraron verlo en el año de 1933, lo que ha inspirado distintas películas y mantiene en suspenso a quienes visitan el lago. Hace mucho tiempo, en un poblado al lado de los lagos de Escocia, vivía un hombre llamado Nessie. El chico estaba enamorado de una bella aldeana, pero un ser abominable y malvado se sintió celoso de él y le echó una maldición, convirtiéndolo así en un monstruo. Nessie, al ver su imagen deformada, sintió tanta vergüenza que lo único que se le ocurrió hacer fue sumergirse en el fondo del lago para ocultarse de los demás. Años después, un sacerdote irlandés llamado San Columbo visitó Escocia con el propósito de difundir el cristianismo entre los nativos. Al llegar al lago pudo ver a un monstruo atacando a unos pescadores. Entonces se acercó y gritó: «Detente, no toques a aquellos hombres». La bestia, al oírlo,
se sumergió rápidamente sin dejar rastro alguno. El molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajan con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al pueblo. Desafortunadamente, un duende celoso del molino lo roba y lo arroja al mar, y por esta razón el agua del mar es tan salada. Robin Hood, también conocido como el príncipe de los ladrones. Robin Hood es de los personajes ingleses más conocidos en las leyendas de la cultura occidental. Su historia se ha inspirado en distintos personajes, aunque uno de los más mencionados es Gino di Tacco, héroe italiano del siglo XIII. Los registros escritos sobre Robin Hood se han ubicado desde el siglo XIII, aunque ganó popularidad a partir del siglo XV. Se trata de un hombre que se enfrentaba con los ricos para defender a los pobres. Sin que se dieran cuenta, le quitaba pertenencias a los primeros para dárselas a quienes las necesitaban más, siempre en compañía de su traje verde, su arco y sus flechas. Tanabata. En esta leyenda japonesa, Orihime, que significa princesa que teje, era hija de Tentei, el señor del cielo. A este último le encantaba la ropa que Orihime tejía, pero ella en cambio se encontraba desanimada porque gracias a su duro trabajo no había tenido la oportunidad de enamorarse. Tentei, preocupado, le presenta a Hikoboshi, de quien se enamoró perdidamente. Al casarse, ambos dejaron de cumplir con los mandatos de Tentei, con lo cual el señor del cielo termina por separarlos. Ante lágrimas de Orihime, Tentei le permitió encontrarse al séptimo día, una vez terminadas sus responsabilidades, por eso el nombre de Tanabata, que significa noche del séptimo. Pero para esto tenían que atravesar un río donde no había puente. Ella lloró tanto que una bandada de urracas se acercó para hacer de puente con sus alas. Actualmente existe un festival en Japón que se llama Tanabata o Festival de la Estrella. Según la leyenda, este es el día en que los amantes que han sido separados se reencuentran. Krampus, personaje popular en el este de Europa, que ha sido descrito como mitad cabra, mitad demonio. Tiene un par de cuernos gigantes, patas muy grandes y un cuerpo peludo. Cada Navidad, Krampus viene a sancionar a los niños que se han portado mal, en contraste con San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, que viene a premiar a quienes han sido muy educados. Se trata de una persona cuyo origen está vinculado a la cultura religiosa anterior al cristianismo. El hombre lobo. El hombre lobo es probablemente una de las leyendas que más ha inspirado cuentos y películas en Europa. Cuentan que a finales del siglo XIX, un hombre con licantropía asesinó a 17 personas. La explicación que él mismo dio es que por las noches se transformaba inevitablemente en un lobo, cuya necesidad insaciable era asesinar. En otra versión de origen guaraní es que existe un humano de aspecto desgarbado y olor desagradable, que se transforma en lobo durante las noches de luna llena, y se dedica a atacar granjas y buscar carroña. Elabora en tu cuaderno una tabla comparativa para organizar la información de las leyendas que has leído hasta ahora. Puedes guiarte con el siguiente modelo. Como ya te percataste, las leyendas se basan en historias de personas o hechos reales combinados con elementos fantásticos, maravillosos, imaginativos, sobrenaturales y fantasmagóricos. Tabla comparativa. Aspectos. Título de la leyenda. Leyenda 1, la mulata de Córdoba. Leyenda 2, las criptas de Cagua. Personajes. Leyenda 1, la mulata, el carcelero, el amante desairado, las autoridades de la Inquisición. Leyenda 2, Oyamal Kai hace el cacique. Época. Leyenda 1, la colonia durante la Inquisición. Leyenda 2, prehispánica, durante el reino maya. Elementos reales. Leyenda 1, la ubicación geográfica y temporal, la Inquisición. Leyenda 2, la ubicación geográfica y temporal, la civilización. Elementos fantásticos. Leyenda 1, poderes sobrehumanos. Leyenda 2, la permanencia de las palabras articuladas por Oyamal y Kai en las criptas.
Otra variante de la leyenda. Con el transcurso del tiempo y el pasar de boca en boca y de generación en generación, la narración de las leyendas se va modificando de acuerdo con las costumbres, la historia, las creencias y las necesidades de la gente. Comenta con tu grupo si conoces una variante de alguna leyenda de las que hayan contado con tus compañeros. Sí, La Llorona tiene distintas versiones. Otra versión de La Llorona. Pálido de terror contar oía, cuando era niño yo, niño inocente, que dio la muerte a un hombre delincuente, en mi pueblo a su esposa Rosalía, y desde entonces en la noche umbría, oye temblando la asustada gente, tristes quejidos de mujer doliente, quejidos como daba en su agonía. Por algún rato en su lamento cesa, mas luego se desata en largo llanto, y sola por las calles atraviesa, a todos llena de mortal espanto, y junto al río en la niebla espesa se va llorando, envuelta con su manto. Lee la siguiente leyenda de Ecuador y analiza con tus compañeros si tiene alguna semejanza con las que conocen. Bulira, leyenda panche de Ecuador. Había una vez un jefe panche que le preguntaba a su hija Bulira cada noche: Hija, ¿cuándo conoceré al príncipe elegido para poder enseñarle nuestros secretos, las fórmulas sagradas y la cueva del tesoro? No me queda mucho de vida, hija. Ay, padre, no hables así que me entristeces. Hija, el tiempo pasa rápido y los que envejecemos tenemos que buscar a quien entregar el poder. Un poco más allá de la aldea, al oeste, acampaba el príncipe Tota, con su guardia de honor, brujos y capitanes. Un poco más allá de la aldea, al este, estaba el otro pretendiente de la princesa, Opia, acompañado de su maestro y de un criado. No llevaba ni una lanza. Tota, para seducir a la princesa, hacía desfiles militares y torneos en su honor. Opia le enviaba pájaros de 7 colores. Ella era amable con ambos, pero no se decidía. Tota comenzaba a enfadarse y hacía planes de conquista. Opia hallaba hermosa la espera. Una mañana, cuando Opia buscaba unos pescadillos en mitad del arroyo para Bulira, quien le miraba de forma cariñosa, apareció Tota, y lleno de celos, preparó su cerbatana y disparó. El dardo atravesó el cuello de Opia, quien cayó suavemente en las aguas y murió mirando a su amada con una sonrisa. Bulira gritó de rabia y Tota huyó asustado. Bulira lloró sin consuelo y sin descanso sobre el río. Vertió lágrimas hasta perder sus ojos, que se convirtieron en 2 grandes perlas de ostras doradas. Y dice la leyenda que desde entonces el río Opia de Tiloma se llenó de ostras, que son las lágrimas de Bulira, la enamorada ciega. En Ecuador, cerca de la frontera con Colombia, que antes de la llegada de los españoles no existía, habitaba el pueblo de los Panche junto a otras poblaciones indígenas, como los Coyaima o los Andaki. No sobrevivieron a la conquista, pero algunas leyendas atribuidas a este pueblo todavía se conservan, como esta que explica la existencia de ostras en un río. Cuentos y leyendas. Las leyendas narradas en forma oral o escrita utilizan recursos para lograr un ambiente de misterio y suspenso entre los lectores o escuchas, por medio de la descripción detallada de objetos, personas o circunstancias, así como del uso de diferentes recursos literarios. La narración nos hace ver las imágenes que nos cuenta. Entre los recursos se encuentran reiteraciones de palabras, curar enfermedades de todo tipo. Bulira lloró sin consuelo y sin descanso sobre el río. Reiteraciones de frases o ideas. Le respondió que era la mejor balsa que había visto en su vida, la más hermosa. Comparaciones, como las plantas al rocío de los cielos, como las aves al primer rayo del sol matinal. Calificar objetos y acciones. Con los ojos desorbitados, alcanzó a observar cómo la mulata se despedía. Hacer que los hombres se enamoraran perdidamente de mujeres. Era una hechicera con grandes dotes en las artes oscuras. A continuación, vas a trabajar con uno de estos recursos para que puedas utilizarlo al redactar una leyenda.
El uso de las frases adjetivas para la descripción. Localiza algunas leyendas y busca frases que enfaticen las características de los personajes, los objetos o hechos que se narran en estas. Subraya con un color los adjetivos calificativos que encuentres. Frases adjetivas: muy aislado, muy hermoso, muy usual, tan raro, muy oscura, muy rápida, demasiado asustada. Adjetivos calificativos: muy grande, principal, misteriosa, mágica, primeras, propicio, preciado, intenso, gran, ronca, desconocida, vestida de blanco, oscuro, en pena. Comenta con tu grupo qué función cumplen en las narraciones, para enfatizar las ideas y resaltar las cualidades o defectos de los personajes. Observa que algunos adjetivos están acompañados de otras palabras, adverbios. A manera de conclusión, escribe en tu cuaderno cuál es la función que desempeñan los adjetivos y adverbios cuando aparecen juntos. Subráyalos con otro color. La función que desempeñan los adjetivos y los adverbios cuando aparecen juntos es de alguna manera poder complementar uno con el otro, es decir, modificar las acciones que realiza el sujeto en la oración. También se emplean para hacer comparaciones, las cuales son un recurso muy empleado en la literatura. Adverbio. La función que tiene en la oración es que de alguna manera modifica el verbo, es decir, modifica, matiza e incluso amplía el significado que tiene el verbo que realiza el sujeto. Adjetivos. Estos tienen la función de calificar las cualidades físicas o mentales que tiene el sujeto, es decir, es un complemento de ella. Lee los siguientes enunciados y trata de agregarles adjetivos y adverbios. La mulata de Córdoba escapó a bordo de un barco. La mulata de Córdoba, mujer hermosa, después escapó a bordo de un barco. Bulira gritó de rabia y Tota huyó. Bulira, enojada, posiblemente gritó de rabia y Tota huyó. Kai construyó un túnel hacia la prisión de su amada. Kai, valiente y fuerte, deprisa construyó un túnel hacia la prisión de su amada. El fichero del saber. Por medio de frases adjetivas podemos describir o caracterizar personas, objetos o situaciones resaltando lo sucedido. Son empleadas en diferentes tipos de textos para detallar la descripción mediante adjetivos. Observa el ejemplo. Opia, acompañado de su maestro y de su criado. El apuesto Opia, acompañado de su venerable maestro y de su mejor criado. Lee en voz alta las dos versiones de cada enunciado. Comenta con tus compañeros cuál utilizarías en caso de que quisieras narrar o escribir una leyenda y por qué. La segunda opción, porque es más descriptiva. Localiza otras frases adjetivas en las leyendas que has leído. Escríbelas en tu cuaderno. La mulata era bruja, una hechicera que habían visto volar. Hay unas criptas profundas. Ella era amable con ambos. Más ejemplos. De la mulata de Córdoba, las criptas de Cagua y Bulira. Las características de las leyendas. Piensa en las leyendas con las que has trabajado y las que te contaron, y comenta con tus compañeros si las narraciones tienen elementos reales fantásticos, ubican los sucesos en algún lugar real y específico, ciudad, pueblo, calle, casa, camino. Sitúan en un tiempo concreto y definido los acontecimientos. Además de encontrarlas por escrito, se cuentan oralmente. Tienen diferentes versiones dependiendo de quién las cuente. Con ayuda de tu maestro, investiga en otras fuentes las características y la función de las leyendas. Una leyenda es una narración oral o escrita de acontecimientos fantásticos, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos, y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad.
Se consideran como parte de la historia de una colectividad o lugar. Se transmiten habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia son transformadas con supresiones, añadidos o modificaciones. Retoma la leyenda que escribiste al inicio de esta práctica. Léela nuevamente e identifica las características que anotaste en el pliego de papel. Revisa si tu narración las incluye. ¿Qué puedes modificar? Anota en tu cuaderno tus observaciones. Las utilizarás más adelante. Fichero del saber. Realiza un afiche que contenga la definición de leyenda y sus características. Es un relato que se transmite de generación en generación. Sus características son que tiene elementos reales o fantásticos, ubica los sucesos en algún lugar real y específico, sitúa en un tiempo concreto y definido los acontecimientos, se narra oralmente y tiene diferentes versiones dependiendo de quién las cuente. Los párrafos y los puntos. Otro elemento que deberás tomar en cuenta antes de transcribir tu leyenda es el uso de los párrafos y los puntos al final de los mismos. Hacerlo te permitirá ordenar con claridad las ideas del texto. Escribe en tu cuaderno la narración. Recuerda que en un párrafo se desarrolla una idea principal acompañada de otras secundarias. Planifica y escribe la primera versión de tu texto. Retoma las observaciones de la leyenda que escribiste al principio. Estas te servirán de guía para reescribirla. Para esto, te sugerimos que hagas un organizador de ideas como el siguiente. Título de la leyenda. Primer párrafo. Inicio. Se presentan los personajes, escenarios, lugar y tiempo. ¿Dónde y cuándo sucedieron los hechos? Segundo, tercer y cuarto párrafo. Desarrollo. Hechos narrados en orden. Último párrafo. Desenlace o final. Aquí te mostramos un ejemplo. Otro ejemplo más. También es importante que decidas en qué partes de la narración es necesario incluir descripciones y adjetivos para hacer énfasis en las características de los personajes o circunstancias. Ejemplos. Sin adjetivos, Oyamal no pudo resistirse a las palabras de Kai. Con adjetivos. La amable Oyamal no pudo resistirse a las encantadoras palabras de Kai. Escribe la nueva versión de la leyenda. Toma en cuenta tus observaciones y recuerda poner atención en la ortografía y puntuación. La ortografía de las palabras de una misma familia. Una manera sencilla de saber cómo se escribe una palabra es relacionarla con su familia léxica. De esta manera, verás que además de relacionarse por su significado, también tienen en común la misma ortografía. Lee con atención la siguiente lista de vocablos y comenta con tu maestro y compañeros qué tienen en común. Lloradero, llorar, llorido, lloriquear, llorona, lloroso, llorica, llorón. ¿Te diste cuenta? En todas se escribe yor, que es la única parte de la palabra que no cambia. La parte invariable de la palabra se llama lexema. Investiga un poco más y realiza una ficha para el fichero del saber, en la que también menciones cómo se llama la parte de la palabra que sí cambia. Cada familia léxica comparte rasgos. Todas las palabras de una familia tienen el mismo lexema, por tanto, poseen cierta relación en el significado y la ortografía. Fichero del saber. El lexema o raíz es la parte que no cambia en una familia de palabras. Ejemplo, caballo, caballeriza, caballero, caballerango. Las familias léxicas son todas las palabras que se componen con la misma raíz y comparten las mismas características ortográficas. Es el caso de caballo. Siempre y en cualquier situación se escribe con B y Y. Por otra parte, los sufijos son partículas que completan las palabras y las dotan de significado. Ejemplo, en caballos O indica que es masculino y la S plural. Son palabras intrusas aquellas que tienen raíces similares, pero sin relación con el mismo significado. Por ejemplo, en las siguientes palabras, flor, floral, florecer, flotar. Esta última no tiene relación con la raíz flor. Mi diccionario.
En las leyendas que leíste seguramente encontraste algunas palabras de uso local, es decir, de la región en la que se originó la narración. Inclúyelas en tu diccionario. Ejemplo: centurias, tejados, cacique, cerbatana. La lista de palabras que leíste anteriormente es una familia léxica. ¿Podrías decir por qué? Porque su raíz o lexema es el mismo, y por lo tanto el significado de cada palabra depende del significado de su raíz. ¿Cuál es el significado que comparten? Llorar, que todas llevan llor, que proviene del latín plorare, y que significa la acción de llorar. Las palabras pueden tener antes un prefijo y seguir perteneciendo a una familia léxica como subterráneo, entierro, desterrar, aterrizar y conservar la misma ortografía, puesto que siguen teniendo relación con el mismo significado. ¿Cuál de las siguientes palabras no pertenece a la misma familia léxica? Tierra, entierro, enterramiento, subterráneo, aterrorizar, desterrar, aterrizar, terreno, terremoto, territorio. ¿Por qué? Subterráneo, aterrorizar, terremoto, porque no tienen el mismo significado. En ocasiones hay palabras que tienen la misma raíz, pero no comparten el mismo significado, y por eso no pertenecen a la misma familia léxica. Escribe la segunda versión de tu leyenda. En parejas, hagan lo siguiente. Intercambien la leyenda que escribieron a partir del organizador de ideas. Lean la de un compañero y observen con atención si los personajes, sucesos y lugares están descritos suficientemente, y si su texto cumple con las características de las leyendas. Verifiquen si en la leyenda aparecen hechos reales y fantásticos ubicados en un tiempo y lugar específico. Observen si su compañero redactó claramente las ideas de la narración, si utilizó correctamente los puntos y el uso de las mayúsculas en los diferentes párrafos. No olviden revisar la ortografía. En una hoja aparte escriban sus comentarios y sugerencias para que su compañero mejore su texto. A partir de tus anotaciones y de las observaciones que hicieron tus compañeros, modifica tu texto. Escribe la versión final de tu leyenda. Agrega ilustraciones. Verifica que la versión final de tu texto cumpla con las características de las leyendas, que se comprenda la narración y que hayas empleado correctamente los signos de puntuación y las mayúsculas. Observemos un ejemplo. La Llorona. Párrafo e ilustración. Párrafo e ilustración. Un dato interesante. Una de las versiones de La Llorona tiene sus raíces en la cultura mexica y se ha extendido por toda Latinoamérica con otros nombres y detalles. Para los mexicas, La Llorona era una representación de la diosa Cihuacualt, que vagaba por el lago de Texcoco llorando por sus hijos, a quienes les esperaba un destino funesto por la venida de los conquistadores. Producto final. Organícense en grupo para elaborar un compendio de leyendas. Cada equipo elabore una parte del compendio: portada, portadilla, introducción e índice. Organicen entre todas las partes que conformarán la obra. Encuadernen el compendio e intégrenlo a la biblioteca del salón. Inviten a sus compañeros de otros grupos, a sus papás y a las personas que les contaron las leyendas a leer su compendio. Y con esto finalizamos la práctica 5, elaborar un compendio de leyendas, y damos paso al repaso. El Callejón del Beso. El lugar existe y es sin duda uno de los más típicos de la ciudad de Guanajuato, y precisamente se le llama el Callejón del Beso. ¿Qué tipo de texto es el anterior? Leyenda. ¿Dónde suceden los hechos relatados? En la ciudad de Guanajuato. ¿Con quién quería el padre de doña Carmen que ella se casara? Con un hombre mayor y muy rico. ¿Qué hizo don Luis al enterarse de la opinión del padre de doña Carmen? Compró una casa en el mismo callejón para estar cerca de ella. ¿Cómo calificarías al papá de doña Carmen? Como un hombre violento. ¿Qué sentimientos o emociones despierta la lectura del relato? Tristeza. ¿Con qué adjetivos podrías describir a doña Carmen? Bonita y obediente. ¿Qué elemento es real en el relato?
que en Guanajuato hay muchos callejones. ¿Cómo se despidió don Luis de doña Carmen? Con un beso en la mano. ¿Cómo fue el desenlace de la historia? Trágico y triste. La literatura oral está formada por un conjunto de mitos, tradiciones, leyendas, cuentos y canciones que se transmiten de boca en boca de padres a hijos. Las leyendas forman parte de la tradición oral. Existen varias versiones de los relatos de la tradición oral. La literatura oral se transmite de boca en boca de padres a hijos. Los relatos tradicionales forman parte de la cultura popular. Una leyenda es una narración oral o escrita de acontecimientos fantásticos, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o ligada en todo caso a un elemento de la realidad. Se consideran como parte de la historia de una colectividad o lugar. Se transmiten habitualmente de generación en generación, casi siempre de forma oral, y con frecuencia son transformadas con supresiones, añadidos o modificaciones. Una leyenda más, la leyenda del autobús fantasma. La antigua carretera de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal era bastante peligrosa y estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo y de roca sólida. Una noche, el autobús circulaba por aquel peligroso camino. La mayoría de los pasajeros iban dormidos. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente, cuando en una curva el conductor se dio cuenta y expresó: «Están fallando los frenos». Y en pocos segundos en una curva el autobús se precipita al vacío. Murieron muchos en el instante del golpe, otros quedaron inconscientes. Fueron consumidos por las llamas cuando el autobús se incendió. Poco tiempo después, por la carretera comenzó a circular un autobús antiguo, con pasajeros muy bien vestidos, que siempre iban despiertos, pero sin pronunciar una sola palabra. De vez en cuando recogía gente en medio del camino, transportándolos sin contratiempo cerca de su destino, pues nunca llegaba a la terminal. El conductor les pedía que bajaran un poco antes, diciendo: «Baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús». Quienes obedecen no vuelven a saber del autobús. Los desobedientes que se giran ven el autobús hecho pedazos, dentro de él esqueletos descarnados. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Las leyendas se basan en personajes o hechos reales, pero también agregan elementos fabulosos o imaginativos. Con el transcurso del tiempo y al pasar de boca en boca y de generación en generación, la narración original se va modificando de acuerdo con las costumbres, la historia, las creencias y las necesidades de la gente. Más leyendas. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Algunas personas que visitan la moderna Basílica de Guadalupe en las noches, o mendigos que duermen en sus escalinatas, cuentan haber visto a una mujer saliendo de la antigua Basílica de Guadalupe, portando una vela que sigue encendida a pesar de la lluvia o del viento, y caminando hasta la moderna basílica, donde entra atravesando las paredes. Algunos por curiosidad han entrado a la basílica y la han visto dejar la vela en ofrenda, rezar y después desaparecer. Se rumora que es una alma en pena que cumple una manda que no cumplió. El acueducto del diablo. El acueducto de Segovia sin duda es el más conocido de los puentes de la época romana y el mayor símbolo a nivel mundial de Segovia. Data de finales del siglo I y principios del siglo II. Su misión era la de traer agua desde el río Frío, en la cercana sierra de Guadarrama, para el abastecimiento de la población. Cuenta una vieja leyenda que circulaba por Segovia que el acueducto fue obra del diablo. Según esta leyenda, hubo una vez una moza que servía en la casa de un adinerado hombre de la ciudad. Cada día la joven tenía que traer hasta la casa el agua fresca del río. Tanto era el trabajo de bajar y subir cántaros de agua que un día de desesperación invocó al diablo, ofreciéndole su alma con tal de no tener que ejercer nunca más aquella ingrata tarea. El diablo escuchó las súplicas de la chica y se le acercó para cerrar el trato, de manera que acordaron que el diablo haría algo para que la joven no tuviera que acarrear tanta agua, pero tendría que hacerlo antes de que saliera el sol. Solo así podría apoderarse del alma de la joven.
Según la leyenda, el diablo estuvo trabajando toda la noche sin tregua, construyendo un enorme puente con el que traería el agua desde la parte alta de la ciudad. Pero cuando solo faltaba una piedra por colocar, despuntó el primer rayo del amanecer y la chica pudo así salvar su alma. El lago de Camecuaro. Cerca de Zamora hay un lago llamado Camecuaro. Se cuenta que hace mucho tiempo un señor de España vino a México y mientras visitaba diferentes partes de México se enamoró de una joven muy hermosa. Pasaron algunos meses y ese señor se fue a la guerra, dejando a su amada sola en ese lugar. Luego de mucho tiempo, el señor no regresó, y la joven se dio cuenta de que ya no iba a regresar, así que empezó a llorar hasta que se formó un lago muy cristalino. Desde entonces, algunos hombres afirman, luego de estar a punto de ahogarse, ver a una joven muy hermosa, jalarlo de los pies hasta la profundidad del lago. ¿Real o fantasía? Afuera de la basílica hay varias personas pidiendo limosna. Real. El fantasma de una mujer con la vela encendida recorre la basílica. Fantasía. En la ciudad de Segovia hay un acueducto. Real. Cerca de la ciudad de Zamora hay un lago de aguas cristalinas. Real. El diablo construyó el acueducto de Segovia. Fantasía. Frases adjetivas utilizadas en una leyenda. Se dice que en un pueblo muy aislado de toda civilización se contaba la historia de un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso. La gente, algo extraña, se preguntaba qué hombre tan raro, ¿por qué hace eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera y menos por las noches a hacer esos recorridos. En una noche muy oscura y con fuertes relámpagos desapareció del lugar, sin dar señas de su desaparición. Pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona. Y fue en una noche igual a la que desapareció que se escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo. Por la curiosidad, muchas personas se asomaron y vieron un jinete cabalgar muy rápido por las calles. Fue cuando un relámpago iluminó al jinete y lo que vieron fue que ese jinete no tenía cabeza. La gente, demasiado asustada por el hecho, se metió a sus casas y no se explicaban lo que habían visto. Frases adjetivas: muy aislado, muy hermoso, muy usual, tan raro, muy oscura, muy rápido, demasiado asustada. Oraciones utilizando frases adjetivas. Estaba rodeada por un precipicio sumamente profundo. Una noche el autobús circulaba por aquel tan peligroso camino. La lluvia comenzó a caer muy fuertemente. Una metáfora consiste en dar a una palabra el significado de otra empleando el lenguaje figurado. Por ejemplo, por fortuna, como asienta un grave autor, la sangre no llegó al arroyo ni mucho menos. Metáfora: la sangre no llegó al arroyo. La reiteración es una figura literaria que utiliza dos o más veces una palabra para destacar un sentimiento o idea. Ejemplo: el ave tenía unas bellas plumas, tan bellas que eran la envidia de todos los demás animales. Reiteración: bellas. La comparación es una figura literaria que establece una relación de semejanza entre dos ideas utilizando enlaces, como, parecido a, tal cual, donde una de ellas permite la mejor comprensión de la otra. Ejemplo: la calle estaba oscura como la boca del lobo. ¿Cómo es la comparación? En esta ciudad cierto día apareció una mujer bella. Era muy bella y nadie sabía de su origen y mucho menos su final. Lo cierto es que nunca envejecía a pesar de los años. Para la mayoría, la mulata era una bruja que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba por las noches, ya que muchos aseguraban que pasada las 12 de la noche salía de su casa a través de las rendijas de puertas y ventanas una extraña luz roja, como un incendio en el interior. Reiteración: bella. Comparación: ¿cómo? Ejemplos de metáfora y reiteración. Metáfora: en la calle ya no había ni alma de gente, pues la niña era dueña de un rostro angelical. Reiteración: blanca, blanca.
Se escriben con mayúscula inicial los nombres propios de animales, cosas o lugares, así como los nombres. Ejemplos: Carmen, Camecuaro, Mulata, Basílica de Guadalupe. Historia, natural, instituto, literario, Toluca. Universidad, estado, Botello, María, reina. Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. Descripción utilizando adjetivos y frases adjetivas, así como comparaciones, reiteraciones y metáforas. Mujer de figura muy desagradable, tan desagradable que provoca horror solo al verla, alta y desmelenada, de vestido muy largo y rostro como de calavera, con sus largos brazos sostiene a un niño muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus sollozos lastimeros el terror en el lugar. Características de las leyendas. Descripción utilizando adjetivos y frases adjetivas, así como comparaciones, reiteraciones y metáforas. Mezclan elementos de la realidad con elementos fantásticos. Ubican en algún lugar real los sucesos. Ubican en un tiempo específico los acontecimientos. Pueden encontrarse por escrito, pero también forman parte de la tradición oral. Tienen diferentes versiones dependiendo de quién las cuente. Párrafo. Un párrafo es un fragmento de texto organizado por una o varias oraciones. Representa las divisiones de un escrito en función del desarrollo de una idea principal, oración tópica, acompañada con algunas ideas secundarias, oraciones de apoyo. En su escritura, el párrafo está señalado con la letra mayúscula al iniciar y con un punto y aparte al final del tramo de escritura. Los párrafos acostumbran a separarse con un espacio en blanco. El punto y seguido es el signo que se emplea para separar oraciones dentro de un párrafo. Ejemplos: mayúscula al iniciar el párrafo. Punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte. Punto y seguido. Punto y seguido. Mayúscula al iniciar el párrafo, punto y aparte, punto final. Para separar cada oración se emplea el punto y seguido. La idea principal de un párrafo se encuentra en la oración tópica. Las ideas secundarias del párrafo se encuentran en las oraciones de apoyo. La oración tópica del párrafo 2 es el cual la dejó embarazada y la despidió de su trabajo. Una familia de palabras o familia léxica está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que por lo tanto tienen cierta relación de significado. Todas ellas se han formado históricamente a partir de la misma base léxica primaria mediante los procedimientos de derivación y composición. Observa el siguiente ejemplo de familia léxica. Punto, puntero, apuntar, despuntar. Carro, carrocería, carretera, descarrilar. Libro, librero, librería, libreta. Las palabras pueden tener un prefijo y seguir perteneciendo a una familia léxica, como subterráneo, entierro, desterrar, aterrizar, y conservan la misma ortografía. Una manera sencilla de saber cómo se escribe un vocablo es agrupar las palabras en familias léxicas. De esta manera verás que las palabras, además de relacionarse por su significado, también tienen en común la misma ortografía. Cada familia léxica, como toda familia, comparte rasgos. Todas las palabras de una familia tienen el mismo lexema o raíz, por tanto tienen cierta relación de significado y la misma ortografía. Palabra intrusa en las siguientes familias léxicas: aterrar, obesidad, pelota. Familia léxica de casa: casas, caserío, caseta, casona. De zapato: zapatería, zapatilla, zapatero, zapatazo. Las partes principales del libro son: portada, es la presentación del libro, contiene parte de los datos a partir de los cuales se elabora la ficha bibliográfica, nombre completo del autor o autores, títulos, subtítulos, nombre o logotipo de la casa editora.
Portadilla: primera página impresa del libro, en la que solo se hace constar el título de la obra, generalmente sin subtítulo aunque éste lo lleve. Algunos libros no tienen portadilla. Introducción: es la parte en la que el autor u otra persona expone el tema del libro, los motivos que lo indujeron a escribirlo. Índice: es la lista del contenido del libro y la indicación del número de página donde inicia cada uno de ellos. Compendio: es el nombre que recibe una breve pero detallada y precisa colección de un área determinada del conocimiento humano. Pasos para elaborar el compendio de las leyendas: organizar las leyendas de acuerdo a un criterio, orden alfabético, tema, entre otros. Escribir el índice del compendio. Redactar con ayuda de su maestro una breve introducción sobre qué son las leyendas y cuál es el propósito del compendio. Realizar la portada del compendio. Elaborar la portadilla. Organicen físicamente los textos. Encuadernen el compendio. Está formada por un conjunto de mitos, tradiciones, leyendas, cuentos y canciones que se transmiten de boca en boca de padres a hijos. Literatura oral: narración oral o escrita de acontecimientos fantásticos, con una mayor o menor proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera o fundada en la verdad, o en todo caso ligada a un elemento de la realidad. Leyenda: palabras que proporcionan características del sustantivo. Adjetivos calificativos: tiene como núcleo un adjetivo calificativo. Esta frase proporciona características de un sustantivo. Frase adjetiva. Figura literaria que utiliza dos o más veces una palabra para destacar un sentimiento o idea. Reiteración. Figura literaria que establece una relación de semejanza entre dos ideas utilizando enlaces como parecido a, tal cual, donde una de ellas permite la mejor comprensión de la otra. Comparación. Consiste en dar a una palabra el significado de otra empleando el lenguaje figurado. Metáfora. Representa las divisiones de un escrito. Empieza con mayúscula y termina con punto. Párrafo. Se emplea para separar párrafos en un texto. Punto y aparte. Se utiliza para separar oraciones dentro de un párrafo. Punto y seguido. Y con esto terminamos la práctica 5, elaborar un compendio de leyendas. Esperando como siempre que te sea de gran utilidad este material y te facilite hacer tus actividades de libro de texto. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.